Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En esta sesión vamos a estudiar la expansión multipolar para el caso magnético. En la sesión pasada vimos el potencial vectorial magnético, el cual se deriva gracias a que la divergencia del campo magnético es igual a cero. Eso nos permite escribir el potencial magnético como el rotacional de un potencial vectorial, que es el potencial vectorial A. Y aquí tenemos las expresiones del potencial vectorial para cada una de las diferentes configuraciones de densidades de corriente. Recordemos que esto se debe gracias a que el potencial vectorial satisface la ecuación de Poisson, en donde la densidad de corriente es la fuente del potencial. Ahora vamos a derivar la expansión multipolar. La derivación es muy similar al caso eléctrico. Recordemos, en el caso eléctrico, cuando nos interesa determinar el campo a distancias muy lejanas en comparación con la ubicación y el tamaño de la fuente, podemos expandir el cociente de 1 sobre el vector, la magnitud del vector r menos r'. En este caso vamos a considerar nuestra fuente es un circuito de corriente, es una corriente cerrada, y R es mucho mayor a R', y esta expansión de 1 sobre la magnitud de R menos R', recordemos que nos queda en términos de los polinomios de Legendre y en potencias de R' sobre R a la n. Okay, esto pues viene de una expansión de Taylor, y lo que vamos a hacer en este caso es similar al caso eléctrico, sustituir esta expansión en la expresión del potencial. Okay, entonces aquí tenemos 1 sobre R menos R'. Aquí estamos considerando un circuito de corriente. Utilizamos esta expresión para el potencial vectorial. Vamos a sustituir, vamos a expandir toda esta sumatoria y vamos a estudiar los primeros términos. Entonces, al hacer eso, llegamos a esta sumatoria de términos, y el primer término, o sea, aquí vamos a agrupar términos en potencias de 1 sobre R a la n, ¿no? Entonces cuando n es igual a 1, todo este término, a este le vamos a llamar el término monopolar, a este segundo término le llamamos el término dipolar, y a este tercero el término cuadrupolar, etc. Como pueden ver, es muy similar al caso eléctrico. Sin embargo, aquí la diferencia importante es que aquí tenemos la fuente de corriente, que es un vector, a diferencia de en el caso eléctrico, que estábamos integrando pues la densidad de carga y diferenciales de volumen, ¿no? Entonces vamos a estudiar estos primeros dos términos, el caso monopolar y el caso dipolar. Entonces, en el caso monopolar tenemos μ0i sobre 4pi, 1 sobre r, la integral cerrada de los diferenciales de longitud. Es la integral cerrada porque estamos considerando un circuito de corriente cerrado. Entonces, el término monopolar es esta expresión, y a qué es igual esta integral, la integral cerrada de L'. Eso es equivalente a sumar vectorialmente los diferenciales de longitud. Si sumamos vectorialmente los diferenciales de longitud, podemos ver que vamos a llegar a la misma posición. Entonces dicha integral cerrada de los diferenciales de longitud es igual a 0, y por lo tanto el potencial vectorial para el término monopolar es igual a 0, independiente de la forma que tenga el circuito de corriente. Aquí se dibuja como un círculo, pero puede ser de cualquier forma, siempre y cuando sea un circuito cerrado. Aquí estamos considerando una configuración un tanto más real, más física, y por eso necesitamos un circuito de corriente cerrada.
Ciertamente, en la sesión pasada vimos ejemplos de un tramo de corriente, que no formaba un circuito cerrado y calculamos el potencial vectorial, pero eso fue pues un caso muy ideal. Aquí pues lo hacemos un poco más real, considerando pues ya un circuito de corriente, y pues, la corriente tiene que tiene que formar un circuito, o sea, no puede ser nada más un segmento de corriente. Ok, entonces el término monopolar nos da 0, siempre nos da 0 independientemente de la forma de dicho circuito, y esto corrobora lo que mencionamos la vez pasada, que no existen cargas magnéticas, no tenemos cargas puntuales similares al caso eléctrico. Aquí nada más tenemos corrientes, circuitos de corriente. Perfecto, esto pues también la vez pasada lo mencionamos, es consecuencia de que la divergencia del campo magnético es igual a 0. Ahora vamos al término dipolar. El término dipolar tiene esta expresión, 0 y sobre 4pi, 1 sobre r, la integral cerrada de r', coseno de alfa de L'. R', pues, nuevamente es el vector que va desde el origen a la fuente, y coseno de alfa es el ángulo entre r' y el vector de posición, el vector que apunta al punto de interés. Ahora, este producto lo podemos escribir como el producto punto de la dirección del vector de posición punto r'. Este es un vector unitario. Pues vemos que esto nos da tal cual esto, ¿no? Por la definición del producto punto, esto es la magnitud de este vector, la magnitud del segundo, coseno del ángulo entre ellos, este tiene magnitud unitaria, este tiene magnitud r'. Ahora, esto vamos a utilizar una identidad vectorial para poder simplificarlo y ver bueno, qué significa esta integración. Entonces, para ello vamos primero a hacer una pausa y derivar una identidad vectorial. O sea, esto es puramente matemático. Vamos a empezar por el teorema de Stokes. Sabemos que el rotacional de un campo vectorial, o sea, el flujo de dicho rotacional, es igual a la integral de línea del campo vectorial punto de L. Esto es general para cualquier tipo de estructura del campo vectorial. Sin embargo, vamos a considerar que tenemos un campo vectorial que tiene esta estructura. Es una función escalar T mayúscula multiplicando a un vector constante C. ¿Qué forma tiene esto? O sea, C es un vector constante, digamos que apunta hacia la derecha y en cada punto en el espacio tiene la misma magnitud. Ahora, al multiplicar ese vector constante por una función escalar que puede variar, bueno, que varía generalmente, en general, por la posición y puede ser también positivo o negativo, esta multiplicación me daría un campo V que tiene una forma como esto. O sea, la magnitud lo determina la T mayúscula junto con la magnitud de C. Si C es unitario, pues la magnitud es totalmente determinado por T mayúscula. Y como T mayúscula también puede ser negativo, pues eso nos cambia la dirección, el sentido de V. Entonces sería un campo de esta forma, o sea que los vectores son paralelos, los sentidos pueden ser opuestos, pero todos son paralelos y las magnitudes pueden ser diferentes. Muy bien, entonces si el campo vectorial tiene esta estructura, veamos cómo podemos simplificar todo este integrando. Para ello vamos a utilizar otra identidad, que es la identidad del rotacional de un producto. Sustituimos la V, o sea, T por C lo sustituimos aquí, y nos queda el rotacional del producto de un campo escalar por uno vectorial. Esta identidad viene en su libro de texto y tiene esta estructura, tiene T mayúscula, rotacional de C, menos C, cruz, gradiente de T mayúscula. Ahora, el rotacional de C
Dado que c es una constante, esto va a ser igual a 0 porque todas las derivadas del operador nabla van a ser igual a 0 porque esto es constante. Entonces este rotacional del producto nos quedamos simplemente con este último término, menos c cruz nabla por t, y luego este c cruz nabla por t lo sustituimos aquí en el rotacional de v y vamos a tener un producto triple. Vamos a tener c cruz nabla t punto dA, y aquí utilizamos otra identidad vectorial que es el del triple producto. También viene en su libro de texto. Este triple producto de vectores lo podemos reescribir, o sea, este c cruz nabla t punto dA como nabla t gradiente de t cruz dA punto c. Entonces todo esto junto con el signo negativo sustituye al integrando de esta integral, y dado que c es una constante, esta integral nada más va a actuar en el producto de el gradiente t con dA, o sea, podemos sacar c de la integración. Y por supuesto el producto punto se mantiene aquí. Y ahora en la parte derecha, al sustituir la v t por c, dado que c es una constante, sale de la integración y la integral solamente actúa en t multiplicando a dl, que es justo lo que tenemos aquí, y nos queda punto c. Podemos por lo tanto observar que lo que está en corchetes de la parte izquierda es igual a lo que está en corchetes de la parte derecha, y llegamos a esta primera identidad vectorial. Entonces se deriva desde el teorema de Stokes, asumiendo un campo vectorial que tiene esta forma. Aplicando un par de identidades vectoriales, llegamos a que la integral de superficie del gradiente de un campo escalar cruz de A es igual a menos la integral cerrada de línea del campo escalar de L. Observen que todo esto, el resultado va a ser un vector, y la parte derecha también me va a dar un vector. Utilizando esta identidad vectorial vamos a derivar otra identidad vectorial. Vamos a asumir que este campo escalar T mayúscula tiene esta estructura. Aquí es otra vez un caso particular. Esta expresión que tenemos acá arriba es general para cualquier tipo de campo escalar, pero vamos a decir que este campo escalar se compone del producto punto de un vector constante, nuevamente un vector constante c, punto el vector de posición. El vector de posición lo tenemos acá a la derecha, sabemos que apunta en dirección radial, cuya magnitud es la distancia radial. Sustituimos este t mayúscula c.r, aquí nos queda el gradiente de c.r, que es lo que tenemos aquí, y aplicamos otra vez otra identidad vectorial, que es la del gradiente de un producto punto. Esto también viene en su libro de texto, y nos quedan estos cuatro términos. Veamos cada uno de ellos. El primero nos da c cruz rotacional de r. R podemos observar que es puramente divergente. Por lo tanto, el rotacional de r es igual a 0. Este primer término es 0. Luego nos queda r cruz rotacional de c. La c es constante. Por lo tanto, las derivadas del operador nabla van a eliminar. Y esto nos va a quedar igual a 0. Este tercer término va a sobrevivir. Este último término nuevamente nos da 0 porque nos queda nabla c, donde c es una constante. Entonces nos quedamos con c.nabla operando sobre r, sobre cada uno de los elementos de r. ¿Sí? Entonces vamos a... Bueno, ¿a qué es igual esto? ¿No? Vamos a desglosar c.nabla. Nos queda la componente de c en x, derivada en x, más c sub y, derivada en y, más c sub z derivada en z, y todo esto actúa sobre el vector de posición.
Entonces, el primer término, el vector de posición, ya lo expresamos aquí en cartesianas. Este primer término va a actuar sobre las tres componentes. Sin embargo, vemos que solamente va a sobrevivir la primera, porque aquí al derivar en x me da 0 y aquí también. Y aquí al derivar en x esto me da 1 y me queda el vector x. Algo similar para este segundo término, actuando sobre todos estos, nada más nos queda el vector y aquí nada más nos queda el vector z. Por lo que nos va a quedar c sub x en dirección x, c sub y en dirección y, c sub z en dirección z. Eso es igual al vector c. Entonces vemos que c.nabla r es el vector c. Y en conclusión, el gradiente de t mayúscula, cuando t mayúscula es c.r, eso es igual a c, tal cual. Sustituimos c aquí en este gradiente de t. La integral pasa hasta el diferencial de área porque la c es constante y nos queda esta expresión. La parte derecha sustituimos la t mayúscula como c.r y así lo dejamos. Entonces vamos a regresar a lo que teníamos, el dipolo magnético, y observen esta expresión de la derecha. Tenemos la integral cerrada de r.r' de L, y esto se parece tal cual a la identidad que acabamos de observar. Aquí c es un vector constante para términos de la integración. Acá arriba r unitaria es un vector constante para términos de esta integral. Estamos integrando en r' de L'. Entonces, la c de esta identidad es en nuestro caso r unitaria. Por lo que esta integral de aquí va a ser igual a este producto cruz, o sea, con c igual a r unitaria cruz la integral de los diferenciales de área, ¿ok? Que es tal cual el área de este circuito de corriente. Sustituimos en la expresión y nos queda de esta manera. Aquí también he pasado el signo negativo a la parte izquierda e intercambiado el producto cruz. Por ello nos queda primero la integral de los diferenciales de área y luego el vector unitario r. Vamos ahora a definir el momento dipolar magnético. El momento dipolar magnético lo definimos como la corriente integral de los diferenciales de área, que es equivalente al área. Entonces el momento dipolar es corriente, el área del circuito de corriente. Esto sustituye a esta expresión, esto por la corriente es el momento dipolar magnético, y llegamos a nuestra expresión final de el potencial vectorial magnético para un dipolo magnético. Nos queda μ0 sobre 4pi m cruz r sobre r cuadrada, m siendo el momento dipolar magnético. Muy bien, entonces, ¿cómo es el campo magnético debido a un dipolo magnético ideal? Un dipolo magnético ideal, pensemos en un circuito de corriente el cual es muy pequeño y que lo podemos considerar como un punto. En términos de la expansión multipolar, podemos decir que solamente sobrevive el primer término, que es el término dipolar. Ok, entonces el caso ideal, el circuito de corriente lo vemos como un puntito, o sea, muy pequeño, y eso sería un dipolo magnético ideal, o sea, no tiene tamaño, es un solo punto. ¿Cómo podemos calcular el campo magnético? Pues partimos del potencial vectorial, vamos a orientar nuestro dipolo. Recuerden que el momento dipolar apunta en la dirección del vector área. Orientamos este dipolo en el eje Z en dirección positiva, y al hacer el producto cruz, R es la dirección del vector de posición. Entonces nos va a quedar M seno de teta, donde teta es el ángulo polar, y aquí es porque pues lo hemos orientado en la dirección Z. Entonces coincide el ángulo entre M y R, coincide con que es el ángulo polar en esféricas. Y el producto cruz, pueden ver que Z cruz, dirección radial en esféricas, nos da el vector phi, el vector azimutal.
Y ahora, ¿cómo podemos obtener el campo magnético? Lo podemos obtener simplemente con el rotacional. Entonces el campo magnético que genera un dipolo magnético ideal es igual al rotacional de su momento de su potencial vectorial, y nos queda esta expresión: un 0m sobre 4πr al cubo, una parte en dirección radial y una parte en dirección polar. ¿Esto cómo se ve? Se ve de esta manera. Aquí estamos viendo las líneas de campo magnético en el plano ZY, donde θ es el ángulo polar en esféricas, pero en general es el ángulo con respecto al eje de la dirección del dipolo magnético. En este caso coincide con el eje Z y por eso este ángulo es el ángulo polar. Pero si el dipolo magnético estuviera orientado en otra dirección, es el ángulo con respecto a dicho eje del dipolo magnético. Aquí, por dar un ejemplo, si θ es igual a 0, quiere decir que esto nos da 1, esto nos da 0. Entonces en el eje Z, el campo magnético va en Z, en dirección Z. Si θ es igual a pi medios, coseno de pi medios nos da 0, no tenemos componente radial, seno de pi medios nos da 1, la dirección en el plano ecuatorial, digamos en este punto, la dirección es en θ, que en el plano ecuatorial es hacia abajo. Aquí vemos que nos da hacia abajo. Y bueno, de acuerdo con este esquema y la expresión matemática coincide. Ahora esto pues, me parece que les recuerda al caso eléctrico y vamos a hacer la comparación. Aquí arriba tenemos la expresión matemática de el campo magnético debido a un dipolo magnético, y abajo tenemos el campo eléctrico debido a un dipolo eléctrico. Entonces el caso magnético es el rotacional de su potencial y el caso eléctrico es menos el gradiente de su potencial. Vean que la estructura matemática es prácticamente la misma, con la diferencia que aquí tenemos el μ0 en la parte de arriba y aquí el ε0 aquí abajo, y aquí tenemos el momento dipolar magnético y aquí el momento dipolar eléctrico, pero la estructura vectorial es idéntica, o sea, nada más cambian en amplitud. Entonces acá a la derecha tenemos la estructura vectorial, bueno, de líneas de campo. Aquí esta columna es el caso ideal en donde el dipolo se asume un punto. Vean que aquí son idénticos las líneas de campo, pero ya en un caso poco menos ideal, digamos el caso real, donde ya tiene tamaño, el dipolo magnético, pensemos aquí en un circuito de corriente de tamaño finito. Vean que aquí sí hay diferencia al compararlo con el caso real eléctrico. ¿Okay? El dipolo eléctrico, recordemos que es una carga, son dos cargas, una positiva y una negativa. Esta sería la positiva, esta es la negativa. Vean que aquí sí es diferente, en esta parte central los campos son distintos. Pero si nada más observamos aquí en las afueras, pues vemos que ya se parecen mucho y por ello el caso ideal queda muy parecido. Por último vamos a ver un ejemplo de cómo calcular el momento dipolar. Para calcular el momento dipolar se pueden hacer estrategias similares a como lo hacíamos en el caso eléctrico. Podemos visualizar dipolos individuales y sumarlos vectorialmente. Vamos a ver este ejemplo, viene en su libro de texto, me agradó para mostrar esta estrategia. Digamos que tenemos un circuito de corriente que es el perímetro de estos dos rectángulos, o sea, la corriente viene por toda esta parte y nos preguntan cuál es el momento dipolar.
de esta configuración de corriente. Entonces el momento dipolar es la corriente por el área, esta es su expresión general. Lo podemos hacer de la siguiente manera, podemos visualizar esta estructura completa como la suma de dos dipolos, de dos circuitos de corriente. Un circuito se encuentra en el plano ZX, sería esta parte de aquí, formando pues, un circuito de corriente. Observen que aquí en la configuración original no tenemos corriente pasando por acá, pero podemos visualizar todo esto como la suma de estos dos circuitos. Este de la izquierda tiene esta corriente, este de la derecha que está en el plano XY tiene esta corriente. Al traslaparlo, o sea, este segmento con este segmento, los traslapamos, vemos que la dirección de la corriente es opuesta. Entonces la corriente resultante es 0 en este tramo. Por lo que, bueno, la suma de estos dos circuitos nos da el circuito original. Por lo que podemos calcular individualmente los dipolos magnéticos y luego sumarlos, y eso me da el dipolo total de este circuito. El dipolo magnético de este de la izquierda es el área es W por W, W al cuadrado, la corriente y la dirección del dipolo. La dirección del dipolo lo calculamos, bueno, lo determinamos utilizando regla de la mano derecha. Cerramos nuestra mano derecha en el sentido de la corriente y el pulgar nos dice la dirección. Al hacer esto vemos que el pulgar apunta hacia la derecha, el cual es el eje Y positivo, y por ello la dirección de este dipolo, de este momento dipolar magnético, es Y. Para este caso lo mismo, el área es W al cuadrado, corriente I, y cerrando la mano en este sentido, mano derecha, el pulgar nos apunta hacia arriba, el cual es el eje Z, y por lo tanto el momento dipolar para este sistema es I W cuadrado, dirección Z. El momento dipolar ya resultante de esta configuración es simplemente la suma de estos dos, y vemos que nos queda I W cuadrado multiplicando a Y más Z. Muy bien. Ok, entonces bueno, eso es todo por la sesión de hoy. Vimos tal cual la expansión multipolar, y en el caso magnético el término dominante de la expansión multipolar es el término del dipolo. Vimos que el caso monopolar nos da 0, confirmando que no existen cargas puntuales magnéticas. Entonces vimos la expresión del potencial vectorial para el dipolo y cómo es el campo magnético debido a dicho dipolo, y observamos que nos queda una estructura casi que idéntica al caso eléctrico. Muy bien, eso es todo por esta sesión. Nos vemos en la siguiente.